Muy buenos días. El propósito de presentar estas lecciones es siempre para ayudar a la gente, para que salgan de sus dudas, afirmen su fe y se encaminen hacia Dios y puedan tener la vida eterna, puesto que ese es el propósito de Dios al enviar a su Hijo para que muriera en esa cruz y luego pues el propósito de Cristo al resucitar y enviar a los apóstoles para que ellos predicaran el mensaje de salvación. Si solo siguiéramos eso, pues no habría ningún problema. Hoy día estaré presentando una lección que tiene que ver con la diferencia de las Biblias. Usted tal vez tiene acceso a una Biblia de estas, la Biblia latinoamericana, ¿no? Esta Biblia tiene 73 libros. Y si usted recurre normalmente a las otras que utiliza el mundo protestante, el mundo evangélico o los que no son católicos, por supuesto está con un estuche, pero usted va a encontrar claramente que hay una diferencia. La que acabo de mostrar tiene 7 libros más que la normalmente que se utiliza el mundo evangélico protestante o todos los que no son o no somos católicos, diríamos así. Entonces existe una dificultad y ahora ¿cuál de las dos tiene la razón? ¿Cuál de las dos? Y como utiliza un grupo la una y otro grupo la otra, entonces los unos alegan pues diciendo, estas 7 libros más y por eso estamos en la verdad o estamos en lo correcto. Como a ustedes les faltan los libros, entonces ustedes están en la mentira o están en el engaño o esto es un error. Pero eso queremos tratar ahora, dándoles unos detalles pequeños que de seguro les va a ayudar. Primero, nosotros tenemos, se le considera a estos libros que tiene aquí en esta Biblia, unos 7 libros más, en la historia le han puesto como un título o lo definen así como los libros apócrifos. Esto es no inspirados, que son de dudosa procedencia, o sea, no son aceptados como auténticos como inspiración divina, puesto que estos libros fueron escritos en lo que se llama el periodo intertestamentario o el periodo de los 400 años de silencio. Es que en este tiempo, 400 años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios ya no habló a su pueblo, Dios ya no dijo nada. Entonces ahí es cuando ellos decidieron pues inspirarse y escribieron. Y hay historias, hay cosas buenas, pero eso no quiere decir que sea inspiración divina. Entonces ahí está el problema. Ahora, supongamos que esto fuera inspiración divina. Pero el punto es que están ¿dónde? ¿En dónde están? Están en el Antiguo Testamento. Esto es el punto. Están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, que es de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento, donde están los 27 libros. Entonces, estos 7 libros más que son considerados como apócrifos están en el Antiguo Testamento. La ley que hoy día no nos rige a nadie es ser una ley local, o sea, una ley nacional para la nación de Israel. Y hoy día la ley de Cristo es una ley universal. Por eso es que dijo claramente Jesucristo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19, Marcos 16:15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Cristo en su ministerio también decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Entonces el Nuevo Testamento es una ley universal, es una ley para todo el mundo. El Antiguo era exactamente para la nación de Israel. Entendiendo esto, que están en el Antiguo y no en el Nuevo, si fuera inspiración divina, de igual no tendríamos hoy día que valernos de esos para respaldar o hacer ciertas prácticas del Antiguo Testamento. Entonces, otro punto muy importante. Esto es como digo, si es que fuera inspiración divina, están bajo el Antiguo Testamento y eso nosotros hoy día no guardamos porque es una ley que fue para la nación de Israel. En otras palabras, a veces parece un poco grosero, pero según Romanos 7:1 al 4 da a entender que es una ley muerta, que ya murió, ya no tiene poder, ya no está viva y que por eso podemos pasar a ser de Cristo, de otro, ¿no? Porque ya está muerta, ¿no? Entonces, eso es un punto. Ahora, cuando usted encuentra en Hebreos 8:6, dice claramente, el escritor inspirado, no sabemos quién es, pero dice claramente, porque tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy día estamos bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Antiguo Testamento. Y por la palabra de Cristo seremos nosotros juzgados en el día del juicio final, no por la palabra de los que fueron profetas, que fueron importantes en el Antiguo Testamento que Dios les utilizó. Entonces, nuevamente, aunque fueran inspirados, están en el Antiguo y no están en el Nuevo Testamento, la ley que hoy rige a todos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Otro punto más importante también, mire, esta parte de la escritura del Antiguo Testamento fue dada exactamente al pueblo judío, a los judíos, y a ellos sería de averiguar si ellos aceptaban esta parte de la escritura, estos libros, en aquella parte que Dios reveló. La respuesta va a ser claramente que no. Los judíos nunca aceptaron estos 7 libros más como inspiración divina. No están dentro del canon judío. Entonces, eso es, ¿quién conoce más de la historia de esto? De esta parte de la escritura es ellos, es ellos. Entonces, ellos automáticamente van a decir, han dicho y dicen que no es parte del Antiguo Testamento estos libros que se los considera como los apócrifos. Pero también, siendo que es cuando encontramos a Jesús y a los apóstoles, cuando nosotros les encontramos a ellos en su ministerio trabajando, ellos citaron muchas partes del Antiguo Testamento. Sí, Cristo dijo, no está escrito en vuestra ley refiriéndose al libro de los Salmos. Los apóstoles también dijeron, como el Espíritu Santo dijo, y citaron del Antiguo Testamento. Todos los apóstoles, Cristo siempre citaron, pero ellos nunca citaron a estos libros como inspiración, o no citaron simplemente. Eso es todo, no citaron. Eso es otra evidencia, porque ellos sí recurrían al Antiguo Testamento para comprobar que Él era el Hijo de Dios, para comprobar que ellos eran enviados y que todo esto se estaba cumpliendo. Pero nuevamente nunca recurrieron, nunca mencionaron estos 7 libros que encontramos nosotros en la Biblia, que tiene estos 7 libros más. Y luego también debemos tener presente algo, que estos libros contradicen a enseñanzas claras que sí son inspiradas. Les voy a tomar en esta Biblia, miren, aquí en la latinoamericana, que tiene los 7 libros más, yéndome al segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12 y el versículo 45, les voy a leer literalmente como está escrito. Mire lo que dice. Pero creían fielmente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Cuando usted lee la partecita anterior de lo que yo le acabo de leer, usted va a ver que los judíos habían muerto, el pueblo de Dios habían muerto, y cuando fueron a ver, encontraron a ellos que estaban agarrados unos ídolos. Entonces ellos se dieron cuenta que esta fue la razón, este fue el pecado, porque Dios, en otras palabras, les abandonó y murieron. Y ahí es cuando ellos deciden hacer un sacrificio, ofrecer algo por ellos, para que Dios les perdone. Pero esto no es inspiración divina. Y de ahí pues toman como base hoy día para hacer las cosas que se hace por los que ya han fallecido, haciendo misas, haciendo una cosa, otra cosa, como para que ellos sean liberados de este pecado del cual no se arrepintieron o no fueron perdonados o no arreglaron en estas vidas. Pero contradice a escrituras inspiradas. Hebreos 9:27 dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay oportunidad de nada. Ya no se puede hacer absolutamente nada después que la persona ha partido de este mundo. Eso está en las manos de Dios y Dios ha decidido ya. No, Él no está decidiendo en cada muerte qué es lo que va a hacer. Está decidido, está en las escrituras lo que va a hacer, lo que va a suceder o hacia dónde vamos
a ir las personas que vamos de este mundo. Entonces está contradiciendo. Allá dice claramente que hicieron para que fuera perdonado que los pecados de estos que era de verdad era idolatría, ¿no? Que habían estado encontrado muertos y agarrado los ídolos. Ese fue el pecado, la razón que ellos se dieron cuenta porque habían muerto. Pero Hebreos 9:27 es bien claro, que esté establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie puede hacer nada en el transcurso de ese tiempo hasta que llegue el día del juicio final. Pero también en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice que es necesario que todos nosotros, mire, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando lo que nosotros hacemos ahorita, eso es lo que cuenta al partir de este mundo, si vamos a Dios o lejos de Dios. Y cuando alguien se atreve a hacer algo por los que ya parten, pues lo harán. Dios no les dirá nada. Pero eso es falta de conocimiento de las Escrituras, puesto que lo que hacemos nosotros en vida, eso cuenta delante de nuestro Dios. No es que todo el mundo hagamos las cosas buenas de verdad. De lo malo que hemos hecho debemos arreglar, ponernos a cuentas con Dios, puesto que tenemos un abogado que es Jesucristo. Debemos ponernos a cuentas, arreglar esto y en el momento de partir de este mundo, simplemente iremos con Dios y seremos librados de todas nuestras culpabilidades. No estoy diciendo a dónde vamos, estamos diciendo que con Él iremos. En dónde nos ponga, pues eso es otro tema, eso es otro estudio. Pero lo que estamos viendo es que lo que usted hace ahorita es lo que usted va a recibir al partir de este mundo ya. Es como decir, lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar, eso es lo que vamos a cosechar, no vamos a sembrar una cosa y cosechar otra cosa. Entonces lo que nosotros hacemos aquí en vida, eso cuenta delante de Dios, eso cuenta para Dios en el momento que salgamos de este mundo. Esa es una de las razones por qué realmente no son inspiración divina estos 7 libros más, porque contradicen a escrituras claramente que son inspiradas. Para que usted tenga un poco más de ideas que sí contradice, cuando usted recurra a la Biblia, vaya a Lucas 16. Y en el versículo 25 y 26, si lee antes y después es mucho mejor, pero ahí está hablando, casi muchos a lo mejor han escuchado esta historia de Lázaro y del rico, ¿no? Que cuando los dos mueren, el cuerpo por supuesto se va al sepulcro, se hace polvo, pero la parte espiritual, uno está sufriendo después y el otro está gozando. Y hay una cima que no pueden pasar ni el uno para acá ni el otro para acá, pero ahí clama, ¿no? Clama y pide que envíe a Lázaro resucitando de entre los muertos para que vaya a esos 5 hermanos y diga lo que tienen que hacer para que ellos no vayan allá, mire, porque después de la muerte nadie puede hacer nada. Entonces dijo claramente, ni tú puedes pasar de allá acá, ni nosotros allá, pero envía para que ellos también no vengan porque ellos estaban vivos. Y ahí les dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, puesto que en ese tiempo estaba vigente el Antiguo Testamento, ahora no. Entonces, ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo. Si es que no escuchan o no oyen a ellos, aun cuando alguien se levante de entre los muertos, no oirán, dice. Con mucha claridad, mire, no oirán, dando a entender claramente que lo que yo hago aquí, eso de verdad, eso es lo que realmente Dios considera, tome en cuenta al momento que salga de este mundo. El rico se fue a un lugar de tormento, a sufrir, y Lázaro el pobre se fue a gozar, porque el uno tuvo una vida aquí y el otro tuvo acá otra vida. Los dos tuvieron la oportunidad de decidir qué hacer y por eso es que están allá. Entonces nadie puede hacer nada. Una vez que salimos de este mundo, nos vamos a donde nosotros hemos decidido. No es que no le estamos considerando a Dios cuando decimos que nosotros hemos decidido. Es que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad o la divinidad, ellos ya han hecho todo, nos han dado las escrituras, en otras palabras, para que nosotros lo tomemos o lo dejemos, ¿no? No es que Dios no hace nada, que todo depende de nosotros, no. Dios está siempre, ha estado, está y estará siempre pendiente buscando cómo acercarnos a la verdad, a la gente,
para que no vayamos a sufrir, sino vayamos a gozar al partir de este mundo. Entonces, en esta parte más también vemos, o sea, una contradicción, ¿no? Una contradicción de que alguien puede hacer algo por los que ya han partido de este mundo, pues, ¿no? Eso es una gran mentira. Y otra vez, suponiendo que fuera así, pero fue en el Antiguo Testamento, y estamos ahora ya bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley, como se dice, como dice el apóstol Pablo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Él es el que nos tiene que decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. También hay otro punto más en el libro de Tobías, que es un libro que no está en la Reina Valera o en las otras Biblias. Hay un libro de Tobías en el capítulo 12, y el versículo 9, también habla algo de esto. Les voy a leer asimismo de la Biblia literalmente como está. En el capítulo 12 de Tobías y el versículo 9 dice: ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. ¿Qué está diciendo? Mire, o sea, ¿qué es lo que está diciendo bien claro aquí? Que las personas que dan limosna tendrán larga vida, que la limosna libra de la muerte. Pero cuando usted recurre a lo que dice la Reina Valera, o aún el mismo libro este que tiene 7 libros más, usted recurre al Nuevo Testamento, contradice. ¿Por qué? Porque les voy a leer en Efesios 2 y el versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 les leo, miren, escuche por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mire, por gracia sois salvos. Pero acá, ¿qué está diciendo? Que si ustedes dan limosna, van a ser libres de la muerte. Eso es lo que está diciendo, que van a ser liberados de la muerte y que van a tener larga vida. Pero el libro inspirado y el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios hablando a través del apóstol Pablo, claramente dice que somos salvos es por gracia. La palabra gracia significa o es un regalo inmerecido. La salvación realmente nadie nos merecemos, nadie. Lo que nos merecemos es la condenación, pero Dios nos regala la salvación. No, la salvación usted no adquiere porque da limosna, porque da una cosa, da otra. No, usted no adquiere la salvación por ello, porque caso contrario, los ricos podrían pagar más fácilmente y rápidamente la salvación y serían salvos. Y los que no tenemos plata, ¿cómo pagaríamos? Entonces dice nuevamente, les leo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, ¿no? Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces está dando a entender claramente que nadie se puede librar por las obras, nadie se puede librar de la muerte, ni nadie va a tener larga vida porque hace cosas en esta vida, pues no, hace cosas buenas, no, la salvación es claramente por gracia. Eso no quita de que tenemos que hacer buenas obras, ¿no? El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros, los que realmente queremos hacer la voluntad de Dios, usted que me está escuchando ahora, usted no va a hacer obras buenas para recibir la salvación. Usted, si quiere realmente ser salvo, Dios le regala esta salvación. Usted tiene que acercarse a recibir ese regalo. Y luego, pues, una vez que usted es una nueva criatura, un hijo de Dios, usted hace las buenas cosas porque está imitando a Dios. En otras palabras, es para mantener el regalo que Dios nos ha dado, que Dios nos da la salvación y le mantenemos a través de una vida llena de buenas obras. Las obras son manifestación de que yo soy salvo, de que soy un hijo de Dios. Eso es la manifestación, no es para recibir la salvación, sino para mantener la salvación. Cuando estamos hablando otra vez más en este libro de Tobías, claramente nosotros vemos, les repito, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, mire. Entonces, ¿qué está dando a entender?
que va por la limosna, usted puede ser libre del pecado, puede ser perdonado los pecados. Y la parte B dice, los que dan limosna tendrán larga vida. Por experiencia usted puede ver hay gente buena que es muy generosa, muy benevolente con la sociedad en todo ámbito, no necesariamente con sus familiares, pero han muerto, han muerto. Entonces, esta es una parte del Antiguo Testamento, suponiendo que fueran inspirados otra vez, no estamos bajo esa ley. También hay otra parte de igual que contradice a algo lógico que nosotros podemos entender, que normalmente usted, los que estudian, ¿no? Colegio, universidades, entonces tienen en la cabeza que ahora las cosas fueron creadas de una materia. Pero cuando vamos nosotros a ver esto, eso es lo que de entender en el libro, asimismo de estos apócrifos, diríamos, en Sabiduría 11, Sabiduría capítulo 11 y el versículo 7. Les voy a leer asimismo literalmente. En Sabiduría, que es este libro de uno de los 7 que están en la Biblia esta, y en el versículo 17, 11, 17. Tu mano poderosa solo tenía que elegir, como tú creaste el mundo a partir de una materia informe. Habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandas de osos o leones indomables. Lo que estamos viendo ahí claramente está hablando no de que les podía liberar de algo grande, algo terrible, pero lo que dice es así como tú creaste, dice, como tú creaste, este es el punto, lo que dice, así como tú creaste el mundo a partir de una materia, así como tú creaste a partir de una materia. Y cuando usted va de igual a la inspiración divina y al Nuevo Testamento, hay una contradicción, porque si leemos nosotros en el capítulo, en el Evangelio de Juan y el capítulo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No dice que fue hecho de una materia. Y Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces no fue hecho de la materia, ¿no? No fue hecho de la materia. Dios dijo y las cosas se hicieron, no a partir de una materia. La materia asomó a partir de lo que Dios dijo que se haga. Entonces, con estas partes de la escritura, quisiera darles a notar algo, mire, que hay una contradicción con claras enseñanzas que sí son revelación divina, que sí son auténticos y aprobados por ellos mismos, porque tienen los 27 libros, porque los 7 están en el Antiguo, no realmente en el Nuevo Testamento. Una parte más ahí en el libro de Sabiduría, encontramos en el capítulo, les busco un ratito, en el capítulo 7, a ver, en el capítulo 7 y el versículo 1 y 2, escuche lo que dice, y que tenga acceso sería muy bueno. El Sabiduría capítulo 7, versículo 1 y 2. No soy yo más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui moldeado en su sangre, y a partir del semen viril y del placer compartido en una cama. Bueno, lo que tenemos que ver ahí dice que 10 meses fue formado. Normalmente, comúnmente, ¿cuántos meses pasa en el vientre de la madre ahí formándose, ¿no? Son 9, pero ahí dice que fue formado en 10 meses. Entonces, cuando usted vea estas pequeñas contradicciones, cosa que le digo, como están en el Antiguo Testamento, no afecta absolutamente en nada, no nos afecta porque no nos regimos bajo esa ley, pero solamente es para que usted vea y ahora puede ver usted claramente y acercarse usted sea a esta Biblia que normalmente utiliza el mundo católico y que alega que por eso tienen la verdad o está en la verdad, o sea la Reina Valera o cualquier otra Biblia, ¿no? Acérquese confiadamente.
usted va a encontrar ahí claramente que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Va a encontrar iglesia de Cristo, va a encontrar cristianos nada más. No va a encontrar iglesia católica, ninguna bautista, pentecostal, adventista, sabatista y todos los grupos que existen. En la religión lo que hace es confundir, pero usted sométase a la escritura. Sea la una Biblia o sea la otra, usted va a encontrar ahí a Jesús diciendo vayan y prediquen el Evangelio. Una vez que los apóstoles salieron y predicaron el Evangelio, nace o se funda la iglesia de Cristo en Hechos 2. Y de ahí para adelante pues habla solo de esa iglesia de Cristo. Claro, alguien dirá, no, también se dice el camino, el templo de Dios, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el columna y baluarte de la verdad. Y de verdad, hasta le dijeron que es una secta, ¿no? En el libro de Hechos encontramos eso, diciendo que es una secta. No es una secta y no es el camino un nombre de una iglesia, el templo de Dios, la casa de Dios. No es nada de eso, no es. Simplemente son frases que describen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia en Mateo 16, 18. En Hechos 2, 47 vemos claramente que con 3,000 comienza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y de ahí para adelante habla solo de ella. ¿Cómo se les conoció a los miembros de esta iglesia? Como cristianos, no como cristianos católicos, cristianos evangélicos, que bueno, y todo lo que hoy día existen o lo rodean a usted. Es muy claro, no se deje sorprender, no dude, estudie la escritura, sea esta, sea la Reina Valera la que utilizamos nosotros, incluyendo la que utiliza el mundo del testigo de Jehová, ahí también solo hay evangelio, iglesia de Cristo y cristianos nada más y lo que tenemos que hacer para salvación. Espero que estos argumentos, que estas ideas les ayude. No es todo, hay mucho, pero son unas ideas claves, como decir claramente, para que usted pueda estar seguro, acercarse a la Biblia y leer la palabra de nuestro Dios. Primero, estos son lo que se dice claramente que son apócrifos, o sea, de dudosa procedencia, oscuros, que no tienen mucha claridad. Y luego tenemos que tener claramente que si fueran inspiración divina, están en el Antiguo Testamento, la ley que hoy día no nos rige porque estamos bajo el Nuevo Testamento. También debemos averiguar si los judíos tenían como aprobado como inspiración divina y claramente es que no. Y también Jesús y los apóstoles jamás citaron estos libros como inspiración divina. Y pues después vemos también que hay muchas contradicciones con enseñanzas claras de la escritura que sí son inspiradas. Que Dios les bendiga y espero una vez más darle solo ideas. Usted investigará y usted tendrá su propia fe, porque lo que yo estoy diciendo es mi fe. Yo espero que usted tenga su propia fe y pueda decir lo que lo que le dijeron los samaritanos a la samaritana. Ahora ya no creemos solo porque tú dices, sino también porque nosotros mismos hemos oído, porque nosotros mismos hemos visto. Cuídense y que tengan un excelente día.